Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Somos la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria aquí en Popayán, en Colombia, en el Cauca. Dándoles un saludo fraternal a todos mis hermanos y amigos, a todos los que se conectan a esta hora a este canal virtual de YouTube y que puedan escuchar, mis hermanos, para que puedan escuchar este mensaje de la exposición de las Sagradas Escrituras como la segunda parte del culto de hoy. Damos gracias a nuestros hermanos que ya pudieron conectarse para escuchar la escuela dominical, la escuela bíblica. Ahora, como es la costumbre nuestra en el Día del Señor, buscamos honrar y glorificar al Señor a través de la exposición de las Sagradas Escrituras. En esta parte recuerden que tenemos la lectura de la Santa Palabra del Señor con reverencia, con amor, porque es su palabra revelada. Y también tenemos una oración pastoral buscando disponer este tiempo y que el Señor nos ayude durante esta hora. Y bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. Por favor, les pido que busquemos en las Sagradas Escrituras, en Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo de nuevo, igual que la semana pasada, del verso 1 hasta el verso 11. Pero hoy estaremos predicando la segunda parte de esta porción, desde el 4 al 11, pero leeremos del 1 al 11. Yo voy a hacer la lectura, como es la costumbre, y les pido por favor allí en sus hogares seguir conmigo la lectura. Voy a hacerla de manera pausada para que mis hermanos jóvenes y los niños puedan seguir la lectura sin ningún problema. Por favor, busquemos nuestras Biblias en Hebreos 12, verso 1 al verso 11. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor bendiga su santa palabra leída, hermanos. Que el Señor permita que esta palabra que vamos a estar también predicando, la prediquemos de una manera fiel a Él, ante todo exponiendo y haciendo exégesis de lo que está aquí revelado por nuestro Señor en esta palabra escrita. Vamos entonces, hermanos, a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor en este minuto. Padre amado que estás en los cielos, Señor nuestro y Salvador nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos en esta hora, Señor, santificando tu nombre, reconociendo tu gloria,
dándote la honra, Señor, en este día, guardando tu día, el día de reposo, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesucristo que nos asistas, que tomes el control, Señor, que tomes la dirección de esta reunión, que permitas que como iglesia, Señor, estemos, Señor, enfocados, estemos animados, concentrados en tu palabra, seamos sensibles a la voz de tu palabra, a la voz y a la luz, a la iluminación de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Dios Santo, sabemos que hoy en día en este mundo no es fácil predicar tu palabra, en un mundo rebelde y perdido que es opuesto completamente a ti, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos muestres, que nos enseñes de qué manera debemos hacerlo. Te pedimos en nombre de Jesucristo, Señor, que bendigas la exposición de Hebreos que vamos a tener esta segunda parte del capítulo 12, que nos ayudes a comprender lo que está escrito. Te rogamos, Señor, que, Señor, estas palabras nos animen como hijos tuyos, que nos enseñen tus caminos, que permitas que estas palabras hagan de nosotros cristianos sólidos, firmes en el Evangelio, Señor. Permite que esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, Señor, nos haga más a la imagen de Cristo, más parecidos a ti, Señor. Que todo el mundo pueda ver en nosotros el carácter de nuestro Señor reflejado, Señor, en todo lo que nosotros hacemos y decimos y la forma como nosotros nos comportamos, Señor. Dios Santo, te ruego especialmente que, Señor, el día de hoy bendigas tanto esta exposición, Señor, que estamos haciendo virtual, como la que vamos a hacer presencial, Señor. Gracias por permitirnos otra vez reunirnos en un lugar físico. Señor, gracias porque has cuidado de tu iglesia hasta el día de hoy. Señor, te ruego en nombre de Jesucristo que bendigas cada hogar, cada familia. Gracias te doy por la provisión que has tenido para todos en tu providencia, porque no nos ha faltado nada, Señor. Hemos tenido principalmente tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, hemos sido llenos de tu Espíritu Santo. Nos has enseñado en tu palabra cada día, Señor, en el estudio, en el devocional privado. Nos has animado, Señor, hasta el día de hoy. Y para los que no está pasando esto, Señor, te pido que los animes. Señor, que perdones los pecados de tu pueblo, Señor, que limpies de toda maldad, Señor, los caminos de tus hijos, para que nosotros podamos cada día estar limpios, como tú quieres que estemos, Señor, en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por la sangre de Cristo, Señor. Amado Dios, nos abandonamos a tus pies esperando de ti, Señor, la guía en esta hora, porque oramos en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga a todos. Creo que aquí adelante un poquito, esto es para poner el texto. A manera de introducción, hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de los primeros 3 versículos de esta epístola a los Hebreos, que es el comienzo del capítulo 12. Dice allí este texto con el que empezamos la semana pasada: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vimos cómo el autor de la epístola a los Hebreos nos invita a que nos despojemos de todo peso, y muy especialmente también vimos esa invitación a que nos despojemos del pecado, y él lo califica, dice que nos asedia. Y claro, hermanos, todos los creyentes estamos expuestos al pecado, y cuando pecamos, esto afecta enormemente nuestra comunión con Dios, nuestra comunión como iglesia. Esto nos afecta de manera personal e individual, y también afecta a quienes nos rodean. Esa rebeldía, esa oposición a Dios, que muchas veces se basa en creer, en una creencia que tenemos en nuestra mente de que podemos vivir nuestra vida sin Dios, a nuestra manera.
es lo que a nosotros nos afecta, es lo que realmente nos daña. Por eso el autor insiste y nos exhorta a que nos despojemos del pecado que nos está asediando, hermanos. Tristemente sabemos hoy en día que el pecado ya no molesta a la gran mayoría de los cristianos de hoy. Hoy en día en las iglesias ni siquiera se enseña lo que es el pecado, ni el arrepentimiento. Son temas que no se tocan. Y claro, tampoco se enseña la verdadera libertad cristiana, lo que significa para los cristianos ser libres del pecado y de la culpa, y lo que significa ser libres para obedecer a Dios, lo que significa de que somos libres para someternos en obediencia a la voluntad de Dios, a lo que Él dice y no a preceptos de hombres. Y bueno, todo esto fue lo que aprendimos de la libertad cristiana en estos meses atrás. Hoy en día no se enseña eso, mis hermanos. Así como tampoco se le enseña al pueblo cristiano que debe combatir el pecado, que es nuestra tarea diaria. Desde los púlpitos de hoy ni siquiera, como les digo, se menciona que hay una lucha y que hay una batalla. Y claro, muchas veces, mucho menos se habla hoy en día de que el creyente debe preocuparse por eso a diario. Sí, que esa lucha y ese combatir va a durar toda la vida. No se menciona eso. Oye, hermanos, los mensajes que son predicados son, cuando uno los escucha, son como una oda al conformismo, son como una celebración del pecado. Son como lo que hacen es tratar de satisfacer los sentidos, las emociones, las necesidades básicas de las personas para que las personas salgan satisfechos, salgan emocionados, para que salgan, les satisfagan y les hagan pensar de una manera diferente a lo que estoy exponiendo. Pero hermanos, es triste esto porque al no advertirle a los creyentes de los peligros del pecado, esto está llevando a la iglesia a la destrucción. Está llevando a la iglesia a que se conforme con el mundo, a que se deje engañar por el enemigo, a que busquen más bien satisfacer los deseos de su carne que a mortificarlos. Entonces hoy, hermanos, la pregunta con la palabra que leímos y que vamos a exponer, la pregunta que se plantea con estos versos que leímos es: ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al pecado y a la disciplina? ¿Cuál debe ser esa actitud frente al pecado? Y es lo que estos textos nos van a estar hablando el día de hoy. Van a estar respondiendo a esa pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud, perdón, del creyente frente al pecado y frente a la disciplina? Así que la primera respuesta que encontramos en estos versículos frente a esa pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al pecado y frente a la disciplina? Es que el creyente debe vivir combatiendo el pecado hasta la sangre en el poder del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el siguiente verso sobre el cual vamos a empezar a exponer las escrituras. Allí, si ustedes miran en sus Biblias, Hebreos 12:4, dice allí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es lo que nos dice el autor. La vida cristiana aquí en la tierra, hermanos, la vida como creyentes en este peregrinar y hasta que lleguemos a nuestro destino final, es y será una vida de lucha. Se los estoy diciendo, hermanos. Es una vida y será una vida de resistir. Es una vida de resistir las acechanzas del enemigo como un primer enemigo. Aunque voy a mencionar tres en este punto de que el cristiano debe vivir combatiendo el pecado hasta la sangre en el poder del Espíritu Santo. Un primer enemigo que quiero mencionar es Satanás, es el diablo. Y nosotros, esa resistencia, esa que tenemos que estar haciendo, no es temporal. No es una resistencia mientras empezamos nuestra vida cristiana o
o cuando vamos a la mitad de nuestra vida cristiana o cuando ya estamos cerca de la muerte. No, hermanos. Esa resistencia que debemos poner nosotros es constante. Y el autor nos dice, miren, no, ustedes no han resistido hasta la sangre. Dice, bueno, sí han resistido. Ahí no está diciendo que no hemos resistido. Dice, sí han resistido, pero no hasta la sangre. ¿Y de qué habla con ese resistir? Dice combatiendo. La palabra combatir claramente nos lleva a un pensamiento de lucha, de guerra. Y ahí dice combatiendo contra el pecado, porque eso es lo que debe hacer un cristiano, combatir contra el pecado. También lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, para que los que no pueden ver la diapositiva vayan conmigo a primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 8 y 9, dice el apóstol Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, hermanos, debemos resistir al diablo. Ese combatir del que nos habla el autor de Hebreos, ese resistir hasta la sangre, ese ser sobrios y velar y resistir firmes en la fe que nos habla el apóstol Pedro, es la actitud que debe tener el creyente toda su vida. El creyente vive combatiendo el pecado hasta la sangre en el poder del Espíritu. Es así, hermanos. Nosotros debemos combatir. Y mire que allí en primera de Pedro, el apóstol nos dice, sabiendo, como algo que nosotros debemos conocer, es que estos mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos de todo el mundo. Nosotros pues estamos aquí en Popayán y tenemos esa lucha aquí en esta ciudad, donde claramente el adversario está, como león rugiente. Y anda buscando a quién destruir, a quién devorar. Y debemos hacer lo que el apóstol nos dice, ser sobrios. Porque cuando uno no es sobrio, está ebrio. Y cuando está ebrio no tiene sus sentidos puestos, su atención puesta en lo que puede ser destructivo. Y dice, velad, hay que estar atentos, con los ojos abiertos. Velad, porque eso es una realidad. Y nos dice, resistan firmes al diablo. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Porque esto está pasándole a todos los hermanos en todo el mundo. Están padeciendo porque el enemigo es real. Mire, hermanos, también Santiago nos lo dice en Santiago 4:7, hablando de este mismo tema, dice, someteos pues a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, son dos instrucciones sencillas. Dice, someteos a Dios. Y la segunda instrucción que da Santiago es, resistid al diablo. Y dice, si ustedes resisten al diablo, él huirá de vosotros. Porque la tarea, hermanos, del creyente es esa, hay que combatir el pecado. Y el primer enemigo que nos lleva a pecar, porque está lanzando dardos, porque está buscando como un adversario nuestro, un león rugiente a quien devorar, el primer enemigo es resistir al diablo. Y huirá de nosotros. Resistir lo que pone en nuestra cabeza, resistir todo lo que Él está presentándonos para que nosotros no nos sometamos a Dios. Por eso las dos instrucciones de Santiago son claras. Someteos a Dios. Sométase, hermano. Usted sométase a Dios y resista al diablo, a este primer enemigo del que estoy hablando. Sí, hermanos, esa es la tarea. Debemos resistir firmes en la fe. Y bueno, la esperanza y la promesa es que si resistimos y nos sometemos a Dios, el diablo huirá, nos dejará. Pero también, hermanos, en la vida del creyente hay un segundo enemigo. Y ese segundo enemigo también nos lleva a combatir contra el pecado hasta la sangre. Ese segundo enemigo que tenemos en nuestra carne. Son las obras de nuestra carne. Y nosotros como creyentes debemos combatir también con las obras de nuestra carne. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos mortificar, hacer morir las obras de la carne cada día. Les recomiendo mucho el libro de John Owen, un teólogo del siglo XVII, que se llama La mortificación del pecado. El libro está en español,
Lo consiguen en la red, en PDF, de forma gratuita. También hay algunas editoriales, lo han impreso y por un módico precio lo pueden conseguir. Pero es un libro que todo cristiano debería leer, La mortificación del pecado de John Owen. Porque para que nosotros podamos entender que como creyentes estamos combatiendo el pecado hasta la sangre, y ese combatir nos dice, nos enseña que debemos hacer morir, mortificar las obras de la carne. Mire, el apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos 8, verso 13. Él dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque nuestra carne, los deseos de nuestra carne, las motivaciones, los pensamientos de nuestra mente, todo lo que nos lleva a satisfacer eso que en la gran mayoría es opuesto a Dios. ¿Sí? Porque es satisfacer las obras de la carne. Eso dice que si nosotros vivimos conforme a eso, moriremos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y dice el apóstol en Romanos 8:13, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso es que el creyente, para responder a esa pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al pecado y la disciplina? Nosotros vivimos combatiendo el pecado hasta la sangre. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Y por el poder del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y bueno, el apóstol, unos versos antes de 8:3 en Romanos 8, él menciona la razón por lo que debemos hacerlo. En Romanos 8, allí en el verso 8, el apóstol Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No solamente si nosotros vivimos según la carne moriremos, sino que él dice, todos los que viven según la carne no agradan a Dios. Vivir según los deseos carnales, los deseos que, las motivaciones que nos llevan nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, no es bueno. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando hacer lo que Dios dice, comprobando lo que es agradable a Dios. No dejándonos llevar por nuestra manera, por nuestro instinto, por lo que nosotros creamos que es, porque varios de esos son deseos de la carne. Pero Él nos dice claramente que nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque los que viven así, en la carne, finalmente no pueden agradar a Dios. Y obviamente una persona que no agrada a Dios es una persona que primero no es hijo de Dios. Una persona que no agrada a Dios claramente no es una persona aquella por la que Cristo murió y lavó sus pecados, porque todos los que hemos sido lavados de los pecados por la sangre de Cristo y hemos sido limpiados por Cristo, ahora somos agradables a Dios en Cristo, en virtud de lo que Cristo hizo. Pero los que viven según la carne, aquí se refiere a personas que no han sido transformadas. Los que viven así no pueden agradar a Dios. Y si usted, amigo, está asistiendo a la iglesia y está viviendo en su carne, le digo esto, Romanos 8:8, si vive en su carne, usted no puede agradar a Dios. Tiene que hacer morir las obras de su carne para vivir, es lo que nos dice. Y el apóstol Pedro se une al apóstol Pablo en la misma afirmación. El apóstol Pedro nos habla de los deseos carnales y nos dice que nos abstengamos, que nos detengamos, porque eso es una batalla constante con nuestra alma. En 1 de Pedro 2:11, el apóstol Pedro nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que eso es lo que somos, vamos de paso, que os ruego, dice Pedro, que os abstengáis, que nos detengamos de los deseos carnales. Y mire lo que dice el apóstol de una manera muy especial. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Él usa la palabra batallar. Otro usa la palabra combatir. Otro usa la palabra resistir. Otro usa la palabra abstenerse. Eso es la actitud del creyente. Es una actitud de vivir combatiendo el pecado. De vivir batallando. ¿Por qué? Porque dice esos deseos de la carne, ese segundo enemigo, batalla contra nuestra alma, contra el alma. Pero es que el mismo Pablo enseñaba en Romanos 7 que lo que él quería hacer no lo hacía, porque él descubría una ley que estaba en sus miembros, que lo llevaba a pecar, que son los deseos
Y eso nosotros tenemos que hacer morir esas obras que hay en nuestra carne, deseos carnales. Hermanos, entonces nuestra lucha para no pecar, nuestra lucha para no ser rebeldes a nuestro Dios y estar en oposición contra Él, es una lucha contra nuestra carne, es una lucha contra el diablo y también contra un tercer enemigo. Y ese tercer enemigo también lo mencionan las Sagradas Escrituras, y que es el mundo. Es el mundo, es el tercer enemigo con el que tenemos que luchar. Mire cómo lo expresa el apóstol Juan en 1 Juan 2:15. Él lo dice: no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguna persona ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claramente el apóstol está hablando de aquellas cosas del mundo que son opuestas a la voluntad de Dios. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a un sistema de cosas que son opuestas a Dios, que son pecaminosas, que no agradan al Señor, que son en sí mismas opuestas a la ley de Dios. Entonces, amar esas cosas, ese sistema de cosas, amar el mundo y lo que hay en el mundo, es algún indicador de que el amor del Padre no está en nosotros. Por eso nosotros no debemos amar al mundo. Y les voy a poner algunos ejemplos muy sencillos, mis hermanos, sobre esta lucha que tenemos contra el mundo. Muchos aman el dinero. Eso es del mundo, y el dinero en sí mismo no es malo, por supuesto. Pero el dinero, cuando nosotros somos codiciosos, cuando somos avaros, cuando queremos acumularlo y cuando queremos lograrlo, no importa el medio como lo hagamos, lo importante es tenerlo, nos lleva al pecado, a la avaricia, a la codicia. Y eso es amar el mundo, porque el mundo quiere eso. El mundo ama a los que tienen dinero y a los que con el dinero hacen lo que quieren hacer, porque muchos tienen ese pensamiento: si yo tuviera dinero haría lo que quisiera, daría rienda suelta a mis deseos, a todos mis apetitos. Y eso es lo que nos advierte: no amen al mundo, no amen esa fama del mundo. Muchos lo que buscan es la fama, es ser reconocidos, es que otros estén buscando que ellos que los alaben, que los aplaudan. Muchos buscan la fama porque tienen un ego muy grande. El amor propio no es pecado, por supuesto. Lo que es pecado es buscar nosotros ser adorados, alabados, es nosotros que nosotros mismos seamos nuestro propio Dios, que nosotros estemos sentados en el trono de Dios, imaginariamente, por supuesto. Entonces, esa fama es también lo que muchos buscan. Y lo buscan simplemente a través de diferentes medios. Quieren alcanzar la fama como otros lo han alcanzado. Entonces siguen el mismo camino. Pero lo que hay en su mente es llegar a ser reconocidos. Llegar a ser personas que sean alabadas por otros. Ese es otro ejemplo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otros de pronto no buscan dinero ni buscan fama, pero otros están buscando vivir de acuerdo a los placeres que otorga este mundo, a placeres que desproporcionados, que mal manejados, llevan al pecado, la glotonería. Otros se van por buscando los vicios, todo lo que me haga satisfaga mi carne, que me haga sentir feliz, dichoso. Entonces se van por el alcohol, otros se van por las drogas, otros se van por otro tipo de cosas, otro por las satisfacciones sexuales, emocionales, otro por la vida sensual. Así es, hermanos. El mundo es un sistema de cosas y el Señor nos dice: no améis eso, no lo ames. Ni esas cosas que están en el mundo, en ese sistema de cosas. Y quiero aclarar aquí que el Señor no se está refiriendo a su creación como que no amemos su creación, la naturaleza, los animales. No, Él no se refiere a eso. Se refiere a un sistema de cosas que son opuestos a Dios, que son opuestos porque hacen que nos llevan al pecado, nos llevan a la tentación, nos llevan a ir en contra de Dios, a ser rebeldes y opuestos a lo que Dios quiere. Todo eso es lo que dice la palabra: no améis al mundo. Así que, hermanos, esa es nuestra lucha, es real, no es ficticia y es contra el pecado.
Estas advertencias son ciertas, no son falsas, y deben existir y deben ser predicadas desde cualquier púlpito. A la iglesia se le tiene que advertir, como lo hace el autor de Hebreos, y se le tiene que decir: resista, batalle, combata el pecado, combata. Pero interesante como el autor, volviendo otra vez a Hebreos 12:4, él nos dice: listo, usted ha combatido contra el diablo, usted ha resistido al diablo, usted ha batallado contra los deseos de la carne, sí, usted lo ha hecho, usted no ama el mundo, pero les dice una cosa bien particular a los destinatarios de esta carta, les dice, de esta epístola. Dice: ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¡Wow! Es algo muy especial. Ahora, la imagen que nos da el autor no es la que nos dio en el sermón del domingo pasado, donde nos hablaba de un estadio, de un corredor, de una competencia. Esta imagen que nos da ahora es como la de un luchador, como la de un boxeador. Porque cuando nosotros estamos hablando de sangre, estamos hablando de un combatir donde la pelea, cuando se pone intensa, puede llegar hasta los contendientes, los combatientes pueden llegar hasta derramar sangre, sangre que sale de su rostro, de su boca, de su nariz. Y muchas veces cuando combaten tanto para buscar ganar, hasta ya ni sienten el rostro de los golpes que han recibido. Entonces, la imagen que el autor nos deja ver a nosotros y a los destinatarios es que también nosotros, y tal vez los destinatarios de la carta, estaban luchando, pero que su lucha todavía no era una lucha como se debiera. Y que en muchos casos no era una lucha real, sino ficticia. Y que en muchos casos no era una lucha que nos hacía como quedar cansados y heridos después de luchar genuinamente, legítimamente. Hermanos, el autor nos quiere mostrar que como nosotros, que nosotros como creyentes debemos resistir al diablo, al pecado, al mundo, a nuestra carne, hasta la muerte misma. Debemos resistirlo hasta la sangre, y el Espíritu Santo nos ayuda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esto me recuerda el himno 45 de nuestro himnario de Celebremos su Gloria. Es un himno que fue compuesto por Martín Lutero en 1529. Y Martín Lutero lo dice. Dice, cuando él se llama Castillo Fuerte, este himno, se lo recomiendo mucho. Seguramente ahora le voy a pedir a la congregación que lo cantemos. No lo podemos cantar en este medio virtual, pero sí puedo leer algo. Él dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Esa es la vida del creyente, un trance agudo. Dice, librará de este trance agudo. Con furia y con afán, dice, nos acosa Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Verso 2, o estrofa 2. Nuestro valor, dice, es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará o pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Porque mire cómo lo ve Lutero, él sabe que es una batalla. Verso 3. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, y está haciendo alusión al versículo que leíamos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, dice Satán, muéstrelo, muestre su furor. ¿Por qué? Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Qué hermoso este himno. Tantos siglos llevamos cantándolo, y finaliza este himno con la última estrofa, dice: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Y dice, finalizando el cántico: nos pueden despojar de bienes, hermanos, nos pueden despojar del hogar, nuestro cuerpo lo pueden destruir, pueden destruirlo, nos pueden hacer todas esas cosas, pero siempre, siempre existirá el reino eterno de nuestro Dios. Hermanos, nosotros debemos resistir el pecado hasta la muerte. Bueno, pero también, hermanos, una segunda respuesta que encontramos en estos textos frente a la pregunta ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al pecado y la disciplina
que ya dijimos que una primera respuesta es que el creyente debe vivir combatiendo el pecado hasta la sangre en el poder del Espíritu de Cristo. Una segunda respuesta es que el creyente debe vivir aceptando la disciplina del Señor en amor. Mire lo que dice más adelante en Hebreos 12, 5 y 6, los versos que leímos. Perdón, dice el autor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tristemente, hermanos, olvidar es una de las características de esta época. Sobre todo, olvidar la palabra del Señor. Y más cuando se ha leído poco. Olvidar las exhortaciones de nuestro Señor y sobre todo cuando no les hemos puesto la atención necesaria. Por eso cuando se nos disciplina, pareciera que nuestro cerebro está predispuesto y lo que busca es borrar como esos momentos tristes, difíciles de cuando tenemos aflicciones, cuando somos exhortados. Porque claro, esos momentos para nosotros son dolorosos. Entonces pareciera que nos gusta olvidar. Sin embargo, el autor nos exhorta a nosotros y a los destinatarios de la epístola a no olvidar. Él lo dice, y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige, que como a hijos se os dirige. Y lo hace porque ellos también, los destinatarios, tuvieron acceso a las Sagradas Escrituras. Ellos las leían y ellos podían memorizar las enseñanzas así como nosotros. Por ejemplo, ese pasaje que está hablando aquí el autor en Hebreos 12, 5 y 6, hace mención a un pasaje del Antiguo Testamento. Ese pasaje se encuentra en Proverbios. En Proverbios capítulo 3, verso 11 al verso 12. Dice allí Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es lo que dice la palabra en ese texto, y no tengo ninguna duda de que los destinatarios de la carta, de la epístola de los hebreos, sabían y conocían esta palabra, y nosotros la conocemos hoy en día. Sabemos esto porque lo dice Proverbios y ahora lo repite en Hebreos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, el castigo de Dios, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. No nos cansemos cuando nos corrigen, no nos fatiguemos, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, hermanos, ellos debieron memorizar esta porción de las Escrituras, pero el autor los exhorta y les dice: no, ustedes ya han olvidado. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Y cuál exhortación? Esta que estamos leyendo. Ya se olvidaron de Proverbios 3, 11 y 12. Ya no lo recuerdan y algunos ni lo memorizaron. Les dice. Y yo puedo decir exactamente lo mismo. Hoy en día muchos creyentes no saben que esto lo dice en Proverbios 3, 11 y 12 y en Hebreos 12, 5 y 6. Que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Que nosotros como creyentes, nuestra actitud frente a la disciplina debe ser vivir aceptando esa disciplina del Señor en amor. ¿Por qué? Porque lo dice allí: no desmayemos, porque el Señor nos ama y a quien ama disciplina y azota a todo aquel quien recibe por hijo. Entonces ellos tenían acceso, pero se habían olvidado y ni siquiera la leían esa palabra. Ya por eso a mí no me extraña de que el autor en unos textos pasados, en el capítulo 5 de Hebreos, verso 11, él los llamará a ellos lentos para aprender. Porque a veces también nosotros somos lentos para aprender. Hermanos, el consejo que les doy es que nosotros, para aceptar la disciplina del Señor, aprendamos a memorizar la palabra y a no olvidar las exhortaciones que Dios nos da. Porque al olvidar, cuando vienen las pruebas, la disciplina, cuando vienen esas situaciones difíciles que enfrentamos, nosotros no las recibimos con entendimiento, no aceptamos eso que nos está viniendo a nuestras vidas. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser muy claros, debemos aprender esas exhortaciones,
debemos memorizarlas, ¿sí? Y lo bonito de esto, hermanos, que nos dice este texto que estamos leyendo, tanto en Proverbios como en Hebreos, es que la razón por la que Dios nos disciplina es porque nos ama. Él nos ama. Y nos ama y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Y por eso es que Dios se interesa en nosotros. Por eso es que Dios nos disciplina. Por eso es que Dios busca perfeccionarnos. Por eso es que Dios busca llevarnos de acuerdo a su voluntad hasta alcanzar la medida de Cristo. Mire lo que dice en Hebreos 2, que lo predicamos hace muchos meses. ¿Sí? Dice en Hebreos 2, 10 y 11, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. En Cristo somos muchos los hijos que vamos a ir a la gloria porque Él nos lleva en virtud de lo que Él hizo. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesucristo fue perfeccionado a través de las aflicciones. Él también, hermanos. Y Él iba a ser nuestro Salvador y fue nuestro Salvador y es nuestro Salvador. Dice, porque Él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, como lo dice Romanos 8, 28 al 30. Él es el primogénito. Él es a quien nosotros debemos conformarnos, porque Dios nos está conformando a la estatura, a la imagen de su Hijo. Somos una familia, hermanos. Y como familia, hijos de Dios, hijos e hijas, nosotros somos llevados por Cristo a la gloria. Entonces nosotros somos hijos por Él. Nosotros somos hijos por su sufrimiento. Nosotros somos hijos por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Es por Él. Es por el autor y consumador de la fe. Es por Jesús como Mesías. Es por Jesús como Señor. Es por Jesús como el Cristo que nosotros somos hijos. Por eso es que, volviendo al texto que estamos estudiando, el autor nos dice, hermanos, no se olviden de esto. No se olviden, ¿por qué? Mire cómo el Señor nos trata, porque somos hijos. ¿Y sabe qué dice el autor? Usa una palabra hermosa, haciendo referencia a Proverbios. Dice, hijo mío. Qué hermoso es que Dios se dirija a uno de esa manera. Hijo mío. Hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor. No, ni desmayes, no nos desmayemos, porque merecemos la disciplina cuando somos reprendidos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y azota a todo el que recibe por hijo. Nos trata como hijos. Qué hermoso, hermanos, es que Él nos trate como hijos. Qué hermoso es que Él nos ame. Que Él, no, como nos dice aquí, que Él nos diga, hijo mío. Qué hermoso es eso, que nos diga que no desmayemos. Qué hermoso es que nos diga, no es menosprecies, acepta esa disciplina. Cuando el Señor nos reprende, y la razón por la que lo hace es que ya entendimos es que nos ama. Si hermanos, si Dios nos ama, Él nos ama porque su amor es enorme y Él entregó a su Hijo, a Jesucristo por nosotros. Mire, eso lo dice la Biblia, lo dice Juan, en primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es el verdadero amor. Sí, hermanos, su amor es el más grande y como hijos nos ama. Y cuando somos rebeldes nos disciplina. Cuando somos descuidados nos azota. Bueno, no nos da nuestras buenas nalgadas como nosotros hacemos con nuestros hijos, pero sí nos da lo que necesitamos a través de las pruebas. Y a veces somos incluso humillados, hermanos, humillados por causa de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía y nuestro pecado. Y nosotros debemos ser conforme, lo dice el autor allí en el Salmo 119. Si miramos con cuidado este salmo que estoy poniendo en la lámina, Salmo 119, verso 71, dice allí, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Sí, hermanos, esa es una verdadera aceptación de la disciplina del Señor. Esa es una verdadera aceptación de que somos hijos legítimos y no bastardos. Eso es una verdadera aceptación cuando nosotros podemos decir, Padre, bueno fue que me humillaras. Bueno me es haber sido humillado.
por mi pecado, por mi desobediencia, para que aprenda tu palabra. La disciplina viene directamente de Dios e incluso la disciplina delegada a la iglesia local viene de Dios, mis hermanos. Es hermoso esto. Por eso es que la iglesia local debe practicar la disciplina. Si hay un hermano que está en pecado y la iglesia y no ha seguido los recursos que nos presenta la Biblia de que se aceptar cambiar por exhortación de un hermano con otro testigo, sino que ya el caso llega a la iglesia porque la persona insiste en su pecado, la iglesia debe disciplinar. Y la disciplina no es destruir, hermanos. La iglesia nunca busca destruir a los hermanos que han pecado. Lo que la iglesia busca es que sean restaurados en el poder de Dios, en el amor de Dios, a su vida sea restaurada, que el hermano se arrepienta y crea y vuelva a los caminos del Señor, que el hermano vuelva a estar incluso en la misma posición de fe en que estaba, en la misma posición que estaba antes. Una iglesia que busca destruir a los hermanos, dudosamente es una iglesia de Dios. Y eso es hoy en día es algo que se ve muy particularmente en muchas iglesias. Cuando un hermano cae en pecado, los hermanos empiezan a mirarlo mal y a buscar apartarse de esa persona. Pero eso no nos invita a la Escritura. Nosotros debemos buscar restaurar a los hermanos. Hoy en día, hermanos, podríamos decir que, y lo he dicho varias veces, la iglesia de hoy es el único ejército donde los soldados que están sanos matan a los soldados que están heridos. Es el único ejército que mata a sus heridos, no los sana. Y lo que nos dice el Señor es: vosotros que sois espirituales, restaurad a los hermanos. Debemos restaurar a aquel que es débil y ha caído. Y claro, el hermano, y hay instrucciones. Por eso, hermanos, la disciplina viene directamente de Dios y ha sido delegada en la iglesia local. Pero la disciplina es buena, y cuando una persona es disciplinada, y la iglesia, varios hermanos lo saben, la persona no debe decir: ay, ahora todos se enteraron, ay, me siento tan humillado. No, debe decir como lo presenta aquí el salmista: bueno fue haber sido humillado para que por fin aprenda tu palabra. Bueno fue que me humillara el Señor, porque la humillación tiene un propósito: humillar nuestro ego, ese amor propio pecaminoso, no el amor propio que todos deben tener, porque es algo que viene como parte de nosotros, sino ese amor pecaminoso que nos lleva a ser orgullosos, a ser jactanciosos, a ser soberbios. Qué bueno es que Dios nos humille. Yo he sido humillado, hermanos, varias veces, y le doy gracias al Señor. Le digo: bueno fue que me humillaste. Le voy a humillar al Señor por mi pecado, por mi rebeldía, y que otros lo vieran. Fue bueno porque aprendí mucho. Ojalá usted pueda decir también eso, hermanos. Y si usted está siendo humillado por el Señor, dele gracias, porque eso pasa cuando somos nosotros hijos rebeldes, pero Dios nos ama y nos disciplina para que seamos otra vez restaurados. Así que entonces la disciplina se convierte en un privilegio, hermanos. Es un privilegio que tenemos los verdaderos hijos de Dios. Y la razón es que la disciplina del Señor no se extiende a los impíos, hermanos. La razón por la que no se extiende la disciplina a un impío es porque ellos no son hijos de Dios. Dios no disciplina a los impíos. ¿Sabe qué hace con los impíos? Los impíos reciben el juicio de Dios. Los impíos reciben la ira de Dios. Los impíos reciben la venganza de Dios sobre ellos. El Señor dice: yo vengaré, mía es la venganza. Eso no es disciplina, eso es juicio lo que ellos reciben. Pero a un hijo se le disciplina. Hermanos, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por esto es que la disciplina es una señal, hermanos. Es una señal de que Dios nos acepta como hijos. Las pruebas y dificultades que el Señor nos envía tienen un propósito, y ese propósito es fortalecer nuestra fe en Él. Él busca muchas veces, hermanos, que tengamos una mayor comunión con Él. Hermanos que dejan de congregarse, hermanos que dejan de buscar en la palabra, en un devocional privado, hermanos que dejan de buscar escuchar el mensaje de Dios. Esos hermanos a veces, y es verdad, van perdiendo la comunión con el Señor. Y entonces ellos son disciplinados por Dios. O a veces dudamos del Señor, no creemos en Él. Entonces Dios también busca fortalecer nuestra fe o que tengamos mayor comunión con Él.
Por eso a veces nos vienen adversidades. Y muchos hermanos se preguntan, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me pasó esto? Iba todo tan bien. Iba todo tan bien. ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, Dios le está mostrando a usted que a través de esa adversidad usted tiene que tomar una acción. Y aquí debo aclarar algo, hermanos, con esta disciplina, porque muchos se confunden. La disciplina a los hijos de Dios, la disciplina al creyente por amor, no es castigo. Dios no nos castiga a nosotros por nuestros pecados. ¿Y saben cuál es la razón? Porque Él ya castigó a su Hijo. Porque Él ya castigó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Porque Él castigó y Cristo llevó la ira de Dios sobre Él y lo castigó hasta la muerte en la cruz del Calvario, soportando la ira que nosotros deberíamos haber llevado sobre Él. ¿Por qué? Por amor. Hermanos, yo quiero decirles, lo opuesto de ira no es el amor. Muchas personas les dicen a uno, ¿cuál es el opuesto de ira? Amor. No, no es el amor. Lo opuesto de la ira de Dios es propiciación. Es que Cristo pagó por nosotros. Es que Cristo logró que ahora nosotros tuviéramos una relación ya no diferente con Dios. Nos acercó a Dios. Así que, hermanos, lo que hace Dios es disciplinarnos, no castigarnos. Y nosotros cuando somos disciplinados, hermanos, debemos aceptar como hijos esa disciplina, porque esa disciplina tiene un propósito siempre. Así que pregúntese, ¿cuál es el propósito de lo que me está pasando? ¿Me estoy enfermando? ¿Perdí mi empleo? ¿Tengo dificultades económicas? ¿Tengo problemas incluso familiares? ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos disciplina y nosotros debemos aceptar la disciplina, pero más que aceptar es entender para que nosotros podamos decir con el salmista, bueno fue que me humillaras, porque ahora sí entendí que debo aprender tu palabra. Muchos toman esto de manera deportiva, hermanos. Permítame y perdóneme que yo sea tan reiterativo y tan repetitivo con esto. Pero la vida cristiana, hermanos, se basa precisamente en aceptar la disciplina del Señor, pero también esa aceptación significa que yo estoy entendiendo, que yo estoy tomando acción y estoy cambiando. Perdónenme que yo les exhorte o les transmita esta exhortación de esta manera. Y en un sentido son amenazas, pero es así, hermanos. La vida del creyente es una vida de lucha, de batallar. Por eso es que estas amenazas son importantes. No baje la guardia, hermano. No crea que usted simplemente por apartarse de los medios que Dios le ha dado, los medios de gracia, usted puede tomarse vacaciones simplemente en su vida cristiana y por largos periodos de tiempo dejar de hacer lo que tiene que hacer. Eso es por su bien. Eso es por su bien. Eso es por el bien de su familia, de su hogar, de sus hijos. Eso es para que usted aprenda y sepa que cuando está ocurriendo algo en su vida, como me ha ocurrido a mí, el Señor está actuando porque Él lo ama. Pero si usted no lo entiende, y si usted sigue apartándose y tomando las cosas de Dios con esa tranquilidad, con esa indiferencia, las palabras y los estatutos, será más disciplinado. Solo medite en eso. Medite en lo que le ha pasado en su vida, en las pruebas, en los momentos en que ha estado sin empleo, en que ha estado con dificultades económicas. Medite cuando estaba enfermo. Medite cuando incluso han pasado cosas más radicales. Ha perdido seres amados, donde ha perdido amistades. Medite en eso. Y pregúntese cuál era el propósito de Dios con eso en su vida. Bueno, y la última respuesta, hermanos, que encontramos frente a esta pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al pecado y frente a la disciplina? Es que el creyente no solamente frente al pecado debe, como lo hemos dicho, debe combatir el pecado hasta la sangre en el poder del Espíritu Santo, y frente a la disciplina debe aceptar la disciplina del Señor en amor, sino que también frente a la disciplina el creyente debe vivir soportándola. No solo aceptándola, sino soportando la disciplina como verdaderos hijos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos enseñan estos versos que hemos leído. Por eso cuando nos dice que nosotros no menospreciemos que lo leímos y que no desmayemos cuando somos reprendidos, somos disciplinados, está mostrándonos esto. El creyente soporta.
Y no es un estoicismo, ¿no? Yo voy a soportar porque soy muy, muy fuerte. No, no. Es soportar en el poder del Señor. Es soportar buscando en la palabra. Es soportar con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Es soportar como hijos, entendiendo que hemos hecho mal, y es soportar creyendo que Dios nos ama. Por eso este verso que está tan largo es el último, del verso 7 al 11. Está en la lámina. Ojalá puedan leerlo. Si no, hermanos, hablan su Biblia. Y leemos ahí en Hebreos 12, del 7 al 11, ahí lo puede ver mejor seguramente. Dice el autor, si soportáis la disciplina, si usted aguanta, si soporta la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, hermanos, y ahora leemos la última porción, esto es lo que encontramos allí. Además de aceptar la disciplina, la palabra nos dice que la actitud del creyente frente a la disciplina es soportarla. Debemos mirar más allá de las pruebas, hermanos. Debemos darnos cuenta de ese propósito, como les dije, de Dios al disciplinarnos. Y debemos entender la pregunta que encontramos aquí. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros somos hijos de Dios. Y si el Padre no nos disciplina, es porque nosotros no somos hijos, sino somos bastardos. Bastardos, aquel que no tiene papá ni mamá, no tiene padres. Pero nosotros sí tenemos un Padre, nuestro Padre celestial. Miren, hermanos, con esto Dios nos enseña aquí que tenemos la pedagogía. Aquí podemos aprender cómo ser santos. Es una excelente oportunidad para hacer lo que debemos ser. La enseñanza del Señor es moral y espiritual aquí, con la disciplina. Por eso nosotros debemos soportar la disciplina como verdaderos hijos, porque aquí nos muestra esa pedagogía. ¿Qué es lo que aprendemos? Él no lo dice. El autor hace una comparación con nuestros padres humanos. Y dice que ellos nos disciplinaban y tenían un propósito, ¿cierto? ¿Sí? Pero dice, el propósito de Dios que nos disciplina, dice, es provechoso, es para sacar provecho, es un beneficio. Y aquí lo dice, es para que nosotros participemos de su santidad, hermanos. La disciplina es para nuestro bien. Y lo que busca Dios con esto que hace por nosotros es algo que sea algo provechoso para que participemos de su santidad, como dice este texto. Mire, hermanos, esto no es nuevo. Lo dice el Señor en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La meta del creyente es llegar a ser a la imagen de Cristo, perfectos. Es llegar en santidad a ser como lo es el Padre, perfecto. No lo somos todavía. Por eso es que debemos ser afinados como el oro, refinados. Alguno ponía una ilustración alguna vez de cómo se refina el oro. Tiene que someterse a altas temperaturas, muy fuertes, muy altas, para poder limpiar el oro. Así el creyente va a ser sometido durante toda su vida a fuertes pruebas. Va a ser sometido a diferentes dificultades. Va a ser disciplinado. Van a ser corregidos sus pasos. Hermanos, es lo que la palabra nos enseña. Miren lo que dice también Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay propósito en lo que Dios hace. Hay propósito en la disciplina. Hermano, hay propósito en lo que Dios te ha hecho pasar. Solo que tú tienes que ser y pedirle al Señor sabiduría y estar atento y darte cuenta que muy bueno fue que Dios te haya humillado para que por fin aprendas la escritura, para que por fin aprendas los estatutos del Señor y aprendas a obedecerlos. Ojalá lo pueda decir, hermano, el día de hoy.
Porque muchas veces nos quedamos simplemente sin entender que Dios quiere es perfeccionarnos, que Dios quiere es que nosotros seamos santos, como Él es santo, que nosotros seamos en toda nuestra manera de vivir, todos los aspectos de nuestro comportamiento deben ser santos. ¿O cómo era que usted pensaba, hermanos, que nosotros íbamos a ser perfeccionados? ¿Cómo entendía usted, hermanos, ese texto de Filipenses 1:6? Me causa curiosidad cuando muchos lo leen. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Me causa curiosidad cómo es que usted entendía este versículo. ¿Cómo es que cree que Dios iba a perfeccionarnos a nosotros como cristianos, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que tenemos lucha contra las obras, los deseos de la carne, sabiendo que estamos en este mundo, Señor, que nos atrae, sabiendo que el enemigo nos acecha? ¿Cómo usted creía que Dios iba a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo? ¿Cómo creía que lo iba a hacer? Muchos espiritualizan mucho este texto y piensan que, quién sabe, Dios nos iba a dar, no sé, casi como una infusión poderosa de poder ilimitado para lograr las cosas. No, hermanos, Dios da juntamente con la tentación la salida, pero Dios nos ordena a nosotros que busquemos hacer su voluntad. Dios nos pide que nos apartemos del pecado. Dios nos pide que luchemos contra los enemigos que batallan contra el alma, contra el Satanás, contra la carne, contra el mundo. Dios nos pide que haya una acción permanente. Y cuando eso no pasa, vienen las pruebas, vienen las aflicciones. Y las pruebas tienen el propósito de hacernos santos. Son para beneficio, son provechosas. Entonces la manera como Dios nos perfecciona es una manera que muchas veces, en la mayoría de los casos, casi siempre, la mayoría de las veces, el 99% de las veces, es dolorosa, hermanos. Es dolorosa. Y el creyente debe aprender a soportar porque nosotros somos hijos. Y así es, hermanos. Piense un poco en sus hijos. Piense en este ejemplo comparativo con los seres humanos que nos da el autor. Cómo es que él dice que así nos disciplinaban nuestros padres. Y usted lo sabe muy bien, que cuando usted disciplina a sus hijos, lo hace porque los ama. Porque no quiere que ellos tengan malos hábitos, que usted no quiere que ellos tengan, que digan malas palabras. Ustedes no quieren que ellos tengan hábitos y costumbres y mañas que los hacen ver a ellos como personas no solamente poco educadas, sino que deshonran el carácter de Dios, que son pecaminosos, que es lo más importante. Y uno los disciplina, les da sus correazos, les da sus chancletazos, les da en la cola, con la mano. O bueno, algunos cristianos tienen la varita con la que castigan a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Por amor. Más nuestro Padre nos disciplina a nosotros. Porque así como nuestros hijos tienen que ser disciplinados porque ellos no han aprendido y nosotros los disciplinamos a ellos, mire, hasta que ellos cumplen la mayoría de edad y se van. Pero cuando un padre ha disciplinado con amor, cuando lo ha hecho con ese entendimiento, sus hijos viven en gratitud porque le ayudaron a formar su carácter, un carácter, y si son cristianos, un carácter donde ellos pueden reflejar ahora el amor y el poder de Cristo y la imagen del Señor, la santidad de Cristo en sus vidas. Hermanos, nosotros Dios, no somos disciplinados por Dios hasta los 18 y después cada uno vive, no, nosotros como cristianos seremos disciplinados toda la vida. Es la diferencia entre la disciplina de nuestros padres humanos y nosotros como padres, que disciplinamos hasta cierta edad a nuestros hijos, pero Dios, como Padre nuestro, nos disciplinará hasta que lleguemos al día de Jesucristo. Él nos perfeccionará. Él hará en nosotros lo que tenga que hacer. Y claro, entonces, ¿cuál es el poder del Espíritu? El Espíritu nos guía, nos convence de justicia, juicio, nos convence de pecado. Él nos guía y nos enseña de Cristo. Él nos ayuda. Vivimos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Es una ayuda, pero hay una responsabilidad nuestra. Y el Señor también está asumiendo por su gracia y su misericordia una obra en nosotros. Pero así va a ser. Hermanos, yo se los digo para que usted aprenda a vivir la vida cristiana como la deba vivir. Ahora, hermanos, a manera de conclusión, volviendo a este texto, el último texto, dice allí: es verdad
que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire lo que dice el autor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos en nosotros dar ese fruto apacible de justicia, hermanos. Ese es el resultado esperado. Y yo en este punto me pregunto, ¿alguno de ustedes, amados hermanos y hermanas, ha sido disciplinado por el Señor? ¿Has aprendido la lección? ¿Has corregido tu timón, el timón de tu barco? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste? ¿O es que aún no aprendes? ¿Has crecido en santidad? ¿O sigues siendo disciplinado porque eres un hijo terco? Hermanos, no nos gusta la corrección, eso es cierto, pero es necesario para nuestro desarrollo. Hemos tenido muchas veces pérdidas de privilegios, hemos tenido pérdidas de posesiones, hemos perdido hasta un ser amado, hemos perdido la salud, hemos sufrido enfermedad o incluso desempleo y hasta de persecución. Todo esto causa dolor, hermanos, ¿verdad? Y tristeza. Pero mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Siempre veamos el propósito de Dios. Ojalá la prueba de tu fe produzca en ti la paciencia, el gozo, la paz, la justicia que nos hablan todos los textos que estudiamos, y que pueda haber un resultado, unos frutos, como lo dice la palabra. Ese fruto que aparece aquí, dice fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Que Dios nos ejercite, hermanos, que Dios nos ayude. Y el gozo, hermanos, viene después, ¿verdad? Así lo dice el autor de Hebreos. Primero la prueba, primero la disciplina, primero el sufrimiento, pero al final, si usted es un creyente verdadero, si usted es una persona que está entendiendo que usted está caminando mal o que está ahí siendo rebelde, usted verá con la disciplina el resultado, pero para eso tuvo que haber cambiado. Para eso tuvo que haber, lo que dice la palabra, metanoia, haberse arrepentido, haber ahora puesto la atención y ahora estar dispuesto a memorizar y aprender la palabra del Señor, los estatutos de Dios. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, lo sabemos, sino de tristeza. Amada iglesia, hermanos, esta debe ser la actitud del creyente frente al pecado y la disciplina. Pero muchas veces, hermanos, tenemos que ser, como lo dijo el salmista, ser humillados. Y eso es bueno, hermanos. Que Dios muchas veces nos humille para que aprendamos sus estatutos. Mi oración, hermanos, es que tú estés aprendiendo de las lecciones que te está dando el Señor a través de la disciplina. Mi oración es que realmente estés creciendo en santidad y que no sea que tu vida por terco, por no seguir lo que Dios quiere, mi deseo no es que tu vida esté llena de tristeza todo el tiempo, que esté llena de falta de gozo. No, mi oración no es esa. Mi oración es que salgas rápido de esos momentos de disciplina y que tú otra vez crezcas en santidad, entiendas la lección y tú, hermano, estés dispuesto a cambiar. Hermanos, aprende a aceptar y a soportar la disciplina del Señor. Aprende a combatir el pecado. Soporta eso sabiendo que es bueno para ti. Y hermanos, tú vivirás una vida gozosa en el Señor. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Señor, Padre, gracias por tu palabra. El día de hoy, gracias porque, Señor, tú nos enseñas tanto, Dios. Te bendecimos, Señor, porque nos recuerdas cómo es que nosotros somos tratados como hijos, porque tú nos amaste, Señor. Entregaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Gracias por disciplinarnos. Señor, pero permite en el poder de tu Espíritu que podamos entender y no seamos tercos. Entender por qué nos estás disciplinando. Hay muchas maneras como tú nos disciplinas. Entender por qué las aflicciones de nuestra mente, nuestro corazón, de nuestra alma, por qué aflicciones físicas. Entenderlo. Dios Santo, ayúdanos. Ayúdanos a que nosotros en nuestras vidas vivamos de acuerdo a tu voluntad. A que no tengas que estar enderezando nuestros pies todo el tiempo, Señor, porque es doloroso. Ayúdanos a no ser tercos. Permite que los hermanos que están escuchando esta palabra aprendan que deben congregarse, como todo cristiano,
no como aquellos que tienen la costumbre de no congregarse, que aprendan que deben leer tu palabra y aprender de memoria y memorizar tu palabra, tus estatutos, para no pecar contra ti. Aprendan que deben amarte sobre todas las cosas, que deben dejar de poner otros ídolos en tu lugar, que deben amar a su padre y a su madre, que deben honrar el día de reposo, que deben dejar los pecados, el adulterio, la mentira, la falsedad, que deben dejar, Señor, todas esas cosas. Permite que tu pueblo, Señor, busque obedecerte en todo para que nosotros como pueblo podamos vivir gozosos, oh Dios. Señor, y los que están pasando en este momento por aflicciones, aquellos que están siendo disciplinados, permite que vean por qué. Permite que cambien y dales el gozo de la salvación y dales, Señor, Señor, en respuesta, así como se la diste a Job, después de ser disciplinado y atribulado, Señor, le respondiste 3 veces, porque él tuvo 3 veces lo que tuvo antes de ser disciplinado. Señor, bendice nuestros caminos, bendice a tu pueblo y permite que cada día estemos gozosos en tu Hijo Jesucristo, en quien oramos, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, que el gozo del Señor esté con todos, que la gracia y el poder del Espíritu repose en cada uno de ustedes, mis hermanos. Chao.